Hermanos, habíamos estado con el tema del libre albedrío, del capítulo 9. Yo no les voy a leer de nuevo nada para repasar, pero habíamos dicho, en resumen, que Dios hizo al hombre perfecto. Habíamos quedado en eso, que el hombre, a pesar de tener la opción antes de la caída de poder elegir tanto lo malo como lo bueno, él eligió hacer lo malo. A partir de ahí, de esa caída, murió espiritualmente el hombre y no tuvo más chance de poder volver a querer hacer lo bueno. Inclusive después de la regeneración, después de que fuimos nueva criatura, de que somos salvos y que tenemos el Espíritu Santo y la capacidad a través del Espíritu Santo de ir santificándonos, jamás pudimos volver a tener esa capacidad de elegir lo bueno, porque la concupiscencia de nuestra carne nos hace inclinarnos siempre hacia lo malo. La buena noticia es que Cristo ha hecho todo lo necesario para que Dios nos pueda justificar por su obra en la cruz, su obra perfecta en favor nuestro. Nos acreditó en nuestra cuenta no solo la salvación, sino que nos acreditó todo lo que Cristo nos da como bendiciones espirituales, nos dio los dones, etcétera, etcétera. Y bueno, hoy en día somos pecadores perdonados, y no solo eso, sino justificados legalmente por la obra de Cristo. La justificación es uno de los temas más importantes que vamos a ver. Tenemos hoy que empezar con el capítulo 10, que es el llamamiento eficaz, y la declaración de fe, esta que tenemos, la declaración de fe bautista de Londres. Desde el capítulo 10 hasta el capítulo 18 habla todos los temas relacionados con la salvación, comenzando con el llamamiento eficaz, que es una punta de, o el inicio. Ahora vamos a ver que es muy difícil encontrar cuál es el inicio en todo el proceso de salvación, si la regeneración, el llamamiento, desde ya que la regeneración es necesaria para que podamos escuchar el Evangelio y podamos responder, pero también está la fe que Dios nos da, etcétera, etcétera. Todo eso lo vamos a ir viendo despacito, pero esta noche vamos a comenzar con el llamamiento eficaz, que es un tema súper importante y que tiene que ver con la predestinación que Dios hace a todos sus elegidos. Voy a empezar leyendo el párrafo 1, que dice la declaración de fe. A aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tienen a bien, a su tiempo señalado y aceptable, llamar eficazmente por su palabra y espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y a la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente, induciéndolos a querer hacer lo bueno y llevándolos eficazmente a Jesucristo, pero de modo que acuden a Él con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Ese es el párrafo 1 de nuestra declaración de fe. Ese párrafo 1 está dividido en 11 apartados, que los hermanos que elaboraron esta declaración de fe han dedicado su tiempo y su esfuerzo en aclarar en cada uno de los apartados, buscar la referencia bíblica, por lo cual yo no voy a hacer infructuoso del trabajo de estos hermanos y voy a ir apartado por apartado citando los versículos bíblicos por dos razones. Primero, por respeto a ellos y por respeto a nuestra declaración de fe para que la conozcamos en profundidad. Y segundo, en segundo lugar, para que podamos tener una base bien firme y totalmente aclarado punto por punto
¿De qué se trata el llamamiento eficaz? ¿Con qué tiene que ver? ¿Qué significa haber sido predestinado para vida? ¿Quiénes son aquellos a los que Dios eligió? ¿Cuál es el tiempo señalado aceptable? ¿Qué es llamar eficazmente? ¿Por qué es por su palabra y por su espíritu y no simplemente solamente por su espíritu, etcétera, etcétera? Vamos a verlo despacito, apartado por apartado. Vamos a tratar de hacerlo ágil, pero no nos vamos a apurar porque mi deseo es que entendamos todos muy bien lo que las referencias bíblicas nos dicen. Tenemos que tener en cuenta que cada referencia bíblica, de acuerdo al contexto en que está puesto, es su significado muchas veces. Entonces, si bien el significado de cada versículo bíblico es una sola, tenemos que resaltar o recalcar o hacer énfasis en determinados aspectos de lo que nos dice. Por ejemplo, en el apartado 1 de esta declaración de fe dice aquellos a quienes Dios, después continúa y dice ha predestinado para vida, pero primero habla de aquellos a quienes Dios. Entonces nos da como referencia al versículo de Romanos, a la sección de Romanos, que es el capítulo 8, versículos 28 y 29. Y este párrafo que lo tenemos muy leído, pero no por eso bien entendido, no por eso bien entendido, lo tenemos muy leído y hasta de memoria muchas veces lo podemos recitar, principalmente porque se debe interpretar siempre dentro, como le decía yo, del contexto en que es llamado el versículo. Por ejemplo, ¿quiénes son los que aman a Dios? Porque el versículo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea que hay varias cosas que tenemos que saber y analizar de este versículo. Entonces, los que aman a Dios, ¿quiénes son? Nos lo aclara Pablo al final del versículo 28, y son únicamente aquellos llamados efectivamente por Dios, los que también son predestinados para ser sus hijos. Son llamados y son predestinados para ser sus hijos. No todos los que dicen con su boca amar a Dios, pero con su testimonio de vida no lo acompañan o no acompañan esta verdad que proclaman con sus labios. En todo caso no es una verdad. No todo el que me dice Señor, Señor, decía nuestro Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso lo decía Mateo 7:21. Porque una cosa es lo que expresan nuestros labios y otra muy diferente lo que conlleva reafirmar esto con los hechos en realidad. O sea, el amar a Dios significa hacer algo para demostrar que yo amo a Dios. No es que yo me voy a salvar por hacer algo que agrade a Dios, no es así. Pero si yo digo que amo a Dios, tengo que demostrarlo de alguna manera. Y la manera que Dios dice que es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Solamente a estos que expresan su verdadero amor a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No a todos, no a todos. Aunque aquellos que muchas veces hay algunos que se declaran creyentes, pero con sus hechos lo niegan, como dice la misma palabra. Y estas cosas a las que se refiere Pablo son cosas que nos agradan y reconocemos como bendiciones, las cosas que nos ayudan a bien muchas veces, pero también están las cosas que no nos agradan, por ejemplo, las pruebas en que a veces tenemos que estar pasando, esos desiertos de la vida que muchas veces tenemos que estar transitando y muchas veces por mucho tiempo. Hasta esas cosas son bendiciones, hermanos, de parte de Dios para nuestra vida. Hasta esos desiertos que tenemos que pasar. ¿Por qué? Porque nos ayuda en nuestro proceso de santificación, en nuestro proceso
de conocimiento de la persona de Dios, quién es Dios. Ustedes se acuerdan hemos leído en la lectura bíblica el libro de Job. Y Job, por ejemplo, es un ejemplo que confesó: de oídas te había oído, dice Job, pero ahora mis ojos te ven. Siendo esto el resultado de qué? De su aflicción, aparentemente sin motivo alguno de parte de Dios. Yo no voy a entrar a analizar el libro de Job, pero desde el capítulo 1, que Dios dice a Satanás que donde andaba, de andar por ahí, por el mundo, recorriendo el mundo, le dice: Satanás, ¿y no has considerado a mi siervo Job? Desde ese momento, muchos analizan este libro y comienzan a hablar de las voluntades de Dios, de esta voluntad permisiva, de aquella, de la ejecutiva, de la otra. Dios hace todo con propósito. Todo lo que ha hecho Dios con Job ha sido con un propósito. Y el propósito con que lo ha hecho, usando como herramienta a Satanás, ha sido enseñar a Job algo que él conocía, que no conocía, perdón, de la persona misma de Dios. Si bien lo obedecía, lo temía, hay muchas cosas de parte de Job que él no conocía de parte de Dios. Entonces, el propósito, el resultado de toda su aflicción, que parecía sin motivo alguno en un principio, hasta le dio unos amigos que se mostraron que no son nada amigos, no eran nada amigos, porque todo lo que decían eran cosas que no tenían ni pie ni cabeza muchas veces. A eso fue el mensaje que Dios le dio a Job. Por eso dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Después también confesó: yo sé que mi Redentor vive, y después de deshecha esta mi piel, él volvería del polvo. Tenía un conocimiento amplio. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por eso dice a continuación Pablo: de quienes se trata, los que conforme a su propósito son llamados, lo que dice el versículo 8. Y nos aclarará del por qué también en el versículo 29, Pablo. ¿Por qué? Y acá comienza una secuencia de hechos de parte de Dios hacia nosotros los creyentes. A los que antes conoció, también los predestinó, dice Pablo. Y aquí un propósito que es un doble privilegio, que es decir, que todos los que fuimos una vez escogidos por gracia, desde antes de la fundación del mundo, todos estos fuimos predestinados. La palabra para predestinado es proorizo, que quiere decir saber de antemano o establecer de antemano. Por eso que la reflexión arminiana al respecto de lo que es la predestinación de Dios está completamente errada, porque Dios de antemano predestina las cosas, de antemano propone lo que va a ocurrir. O sea, es parte del decreto de Dios. Sabemos que estudiamos el decreto de Dios ya en esta declaración de fe, sabemos lo que es el decreto de Dios y sabemos que la providencia divina no es más que el decreto de Dios que se va ajustando a través del tiempo para hacer en su voluntad, cuando Él quiere, lo que Él ya determinó que fuera. No es otra cosa. Así que la predestinación no es otra cosa que el camino que Dios trazó para cada uno de nosotros, para cada uno de sus criaturas que han de ser sus hijos. Hay otro aspecto de la predestinación que no lo voy a tratar ahora porque es un tema muy, muy espinoso, pero entonces, este es un privilegio, quiero resumir un poco para no irme por las ramas, que es un propósito de Dios, que todos fuimos una vez escogidos por gracia desde antes de la fundación del mundo y predestinados desde antes de la fundación del mundo, según qué,
según su santo y altísimo propósito. ¿Y para qué? Con un propósito, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios no nos salvó, yo les decía en el compartir que tuve desde el púlpito el domingo, hace un par de domingos atrás, que Dios no nos salvó simplemente para evitarnos o para salvarnos, sacarnos de la condenación eterna que nos merecíamos. Dios nos salvó para que le sirvamos a Él, porque quiere tener una relación con nosotros, como salvó en su tiempo, en tiempos antiguos, al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto. ¿Para qué? Para que le sirvieran. Y así a nosotros nos sacó de ese Egipto en el que vivíamos, que es el mundo. ¿Para qué? Para que le sirvamos también. Entonces, en Efesios 4:13 dice el propósito también para qué, nos dice Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Una cuestión que no vamos a alcanzar en esta vida, hermanos, pero sí nos puso en ese camino y con ese objetivo. Acuérdense que yo les decía que para nosotros dar en el blanco siempre tenemos que apuntar más arriba, porque siempre la flecha va cayendo. Entonces, el objetivo que nos muestra Dios es el mismo, es un objetivo muy alto, porque llegar a la plenitud, al conocimiento de la plenitud de Cristo o de la estatura de la plenitud de Cristo, es algo que no vamos a lograr hasta que estemos glorificados, por el simple hecho de que somos pecadores, que estamos inclinados al mal y no podemos hacer más que amar sinceramente a Dios, pero no perfectamente, como les digo siempre. Este es el verdadero y significativo motivo de nuestro llamamiento a la salvación, el teológicamente denominado llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz y la regeneración son dos cosas que tenemos que saber que se dan prácticamente simultáneamente. Hay muchas discusiones en el ámbito evangélico, en nuestro ámbito protestante, al respecto de cómo se dan estas cosas, estas cuestiones, pero tenemos que decir que tanto el llamamiento de Dios, el llamamiento eficaz, la aplicación de la gracia salvífica y la regeneración son cosas que se dan casi simultáneamente. Nosotros no podemos tener una diferencia secuencial de cómo Dios va aplicando estas cuestiones en nuestra vida para hacernos que a través de la fe que Él nos da podemos responder a su llamado. Pero sabemos que el llamamiento eficaz y la regeneración no son cosas, para mi punto de vista, por lo que puedo aprender estudiando, no son cosas que puedan estar separadas. Después el pastor me podrá corregir. Son cosas que se dan prácticamente simultáneamente. Esteban, si vamos al libro de los Hechos, cuando hace su alegato a los judíos que lo iban a matar apedreándolo, le dice: ustedes que siempre resisten a la gracia de Dios, hay veces que podemos resistir, porque yo también lo he hecho, resistir a la gracia de Dios, a lo que Dios me va mostrando, pero yo no puedo resistir cuando Dios aplica su gracia irresistible, que es el llamamiento eficaz. O sea, la gracia salvífica aplicada al creyente para que de una vez por todas se convierta y Dios le dé el corazón nuevo, eso se da simultáneamente con el llamamiento eficaz. Es un detalle para tener en cuenta, nada más que le quería aclarar. No sé si lo aclaré o lo hice más confuso, pero es así. El llamamiento eficaz y la regeneración, yo creo que son cosas que se dan prácticamente a la misma vez. Y a pesar de nuestra enemistad con Dios, cuando no lo conocemos, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, dice Pablo, porque para él son locura, a pesar de eso, Dios aplica su plan de redención a cada uno de sus escogidos, según lo que leímos recién de esa famosa cadena de oro que es llamada la cadena de oro de la salvación, a los que antes
conoció también predestinó, y a los que predestinó, ¿qué hizo? Los llamó, y a los que llamó, no me pueden responder, yo estoy esperando poder hacerlo en vivo. También Justificó, justificó. entonces, si vemos todos los verbos que están puestos ahí por Pablo, escritos por Pablo en Romanos, están todos en pasado, todos los verbos están en pasado. Es un hecho lo que Dios ha hecho en cada uno de sus escogidos, que hoy parte de ellos estamos aquí por Zoom comunicándonos. Entonces, ese es el llamamiento eficaz que Dios hizo en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que una vez que nos había conocido, no llamó a cualquiera. O sea, el llamado al Evangelio, por ejemplo, cuando yo llamo a través del Evangelio, de la predicación del Evangelio a muchas personas, a varias personas, supongamos que estemos predicando, qué sé yo, en un colectivo, el llamado es para todos, el llamado es para todos, pero nuestro Señor dijo, muchos serán llamados y pocos los escogidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa semilla tiene que ser plantada en buena tierra, una semilla que cayó a la vera del camino o en un lugar espinoso, en un lugar pedregoso, no tiene posibilidad de crecer y fructificar. En cambio, la que cae en buena tierra, sí, y no son todos esos, lamentablemente. Entonces, el llamamiento eficaz se da únicamente en aquellos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, cosa que nosotros no sabemos, no podemos decir, vos sos un elegido, te voy a predicar el Evangelio para que crea. No, no es así, no es así. Spurgeon dijo que él tenía dos razones por las cuales predicaba el Evangelio, aunque fuera calvinista. Una dice, porque nadie tiene un cartelito que diga escogido por Dios, y la segunda es porque la Biblia me lo manda, porque la palabra de Dios nos manda a predicar el Evangelio. Así que esas son las dos razones que tenemos. Tenemos a modo de conclusión entonces de la referencia bíblica que Dios hace que a sus hijos todas las cosas le ayuden a bien, tanto las bendiciones que nos agradan, que tomamos como una caricia de parte de Dios para nuestras vidas, como aquellas cosas malas y aún muy malas que podemos denominarlas así, que nos hacen sufrir y no sabemos por qué. Aún esas cosas son bendiciones de parte de Dios que nos llevan a la santificación progresiva para poder llegar por lo menos a apuntar a la imagen misma del Señor Jesucristo. Ese es nuestro cometido, el cometido que tiene Dios para con nosotros. Ahora vamos a pasar al apartado 2 que dice ha predestinado para vida. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 versículos bíblicos, 5 referencias bíblicas, perdón. Y esto afirma el glorioso hecho de que la predestinación para salvación de los escogidos que vimos recién es un hecho que va de la mano con el llamamiento. Hay, sin embargo, una sutil diferencia con respecto a la anterior referencia de Romanos 8. Aquí los hermanos han agregado el versículo 30. Fíjense que está de 8, 29 y 30. Y el 30 dice, y a los que predestinó continúa la cadena hasta que la termina, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Es decir, que la predestinación es un hecho que de parte de Dios completa su obra solamente en cada uno de los escogidos, porque empieza con todos aquellos que Él antes conoció y termina que a todos esos los glorificó. O sea, esa es toda la cadena. Dentro de esa cadena está la predestinación, el llamamiento eficaz y la predestinación. Es decir, que la predestinación es un hecho de gracia de parte de Dios, no es algo que tenga que ver con nosotros. Es para nosotros de parte de Dios, pero no tiene nada que ver con nosotros. Como una obra nuestra. Esta es una obra que hace Dios del
principio a fin, desde la elección incondicional hasta la glorificación. Entonces, aún cuando esta última acción de parte del Señor es una acción que no se ha consumado, vuelvo a repetir, Dios la da, o Pablo, mejor dicho, a partir de la inspiración del Espíritu Santo, la da como un hecho consumado. Nuestra glorificación para Pablo es un hecho consumado y para Dios también. Este tema de la glorificación, ¿cuándo se va a dar? En el próximo regreso del Señor. ¿Cuándo? Cuando nuestros espíritus se unan con nuestros cuerpos resucitados y lleguemos en el aire a recibir al Señor. Cuando se explica esto en la palabra de Dios, en el arrebatamiento. Ese va a ser el momento de nuestra glorificación, la unión de nuestros espíritus con nuestro cuerpo glorificado, que va a ser el momento en el que nosotros podamos seguir aprendiendo, no va a ser un conocimiento instantáneo, para que ahí sí podamos llegar al conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de la plenitud de Cristo, no antes por nuestra condición pecaminosa. Al tener un cuerpo que ya no está en pecado, un cuerpo glorificado, ya vamos a poder ir aprendiendo hasta llegar a la plenitud de Cristo. En 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, se refiere a la resurrección de los muertos cuando recibiremos nuestros cuerpos glorificados. Esas son las referencias. 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, que yo no los voy a leer porque no tienen mucho que ver con esta parte de la declaración. Luego viene otra referencia bíblica que es la cita de Romanos 9, 22 al 24. Esta referencia nos lleva nuevamente al tema central de la elección soberana, referida al concepto de que Dios en su soberanía y paciencia, con esta combinación de estas dos cosas, su soberanía y paciencia, no tiene solamente sus escogidos dentro del pueblo judío étnico, a los que llamará salvación seguramente en alguna oportunidad como nosotros, sino también que tiene muchos de estos dentro del pueblo gentil. Y dice Pablo, ¿y qué? Leo el versículo 22, a partir del versículo 22 del Romanos 9, dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de iras preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también a los gentiles. Y acá está el tema que yo les decía, les voy a dejar la inquietud nada más, pero no voy a explicar nada de esto porque es un tema muy, muy espinoso, muy difícil. A Calvino le causaba una conmoción terrible hablar de la doble predestinación que hace Dios, porque acá las riquezas de su gloria soportó, dice, con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y por otro lado los mostró con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Entonces eso se llama doble predestinación, pero lo dejo ahí para que ustedes lo conozcan nada más al tema, tomen nota y en alguna oportunidad que puedan ir averiguando algo de eso, vayan estudiando, pero dice Pablo, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. Y no solo el nosotros se refiere a los judíos, al pueblo judío, sino también a los gentiles. Este capítulo de Romanos es una clarísima alusión a la elección soberana de Dios. Eso es elección soberana de Dios. Y ningún argumento puede ser respaldado seriamente y bíblicamente y se puede sostener contra la gracia de Dios en favor del pecador perdido. Ningún argumento.
es solamente la soberana gracia de Dios en la elección que hace posible esto. Espiritual y moralmente incapacitado está el hombre para buscar a Dios. De ninguna manera, si Dios no hace algo como elegirlo y sacarlo de ese estado, llamándolo a través de este llamamiento eficaz, como dice Pablo, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. Si no hace Dios eso con cada uno de sus elegidos, todos iríamos a parar a la perdición eterna, porque no hay quien busque a Dios, no hay justo ni aun uno, dice. Y esto además sin mérito alguno de parte del hombre, como lo refiere la Biblia, dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Dios, Dios escoge entre los que carecen de toda sabiduría, a los que llaman necios, a los simples y a los débiles, para avergonzar a aquellos que creen ser lo que no son. Eso hizo Dios por nosotros, nos sacó estando en esas condiciones. En la cita de segunda a los Tesalonicenses 2, 13 y 14, que es la otra referencia bíblica, Pablo nos lleva a reflexionar sobre la gratitud que debemos a Dios por habernos escogido para salvación y habernos llamado, como lo veníamos estudiando en los versos anteriores. Escribe Pablo a partir del versículo 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Más claro no puede ser. Dios nos escogió desde el principio para salvación mediante ¿qué? La santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Esa fe es la que Dios nos da, y la verdad es la palabra de Dios, no es otra cosa. La fe en la palabra de Dios. Y sabemos que la palabra de Dios, ¿qué es? Nuestro Señor Jesucristo es la palabra, Logos. Por último, para esta sección el apóstol Pablo cita 2 Timoteo 1:9, que nos trae un clarísimo alegato respecto de la soberanía de Dios en el llamamiento a salvación, haciendo especial hincapié en que somos totalmente inmerecedores de esta gracia soberana que Dios derramó abundantemente sobre nosotros. Pablo dice, leo el versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, antes de los tiempos de los siglos. Por último, para destacar, hay dos cosas que nos deben llevar a adorar a ese Dios santo por su obra en nosotros. La primera cosa es que su llamamiento no es por ningún mérito nuestro, como dice Pablo en Timoteo, sino según su propósito, por esa maravillosa gracia que nos dio en la persona bendita de nuestro Señor Jesucristo. La segunda es que todo este paquete de gracia estuvo preparada para los suyos, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo tuvo todo este paquete de salvación Dios preparado para nosotros. Pasamos al apartado 3, que dice, leyendo el párrafo 1, apartado 3, dice, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable. Esto enfatiza lo que decía hace un ratito, la providencia divina.
es decir, la administración de su decreto eterno según su gracia en los tiempos señalados por él. Vuelvo a leer el apartado 3, dice, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable. Y tiene como referencia bíblica Juan 3:8 y Efesios 1:11. La primera de las referencias en Juan nos trae la charla de nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo. Los invito a ir a Juan 3:8 para que lean. Y se refiere al nuevo nacimiento. Acuérdense que Nicodemo venía a hablar con el Señor de noche porque había cosas que no sabía y el Señor, antes que Nicodemo le haga una pregunta, dice la Biblia que le responde, porque él ya sabía que le iba a preguntar algo, que tenía una inquietud. El Señor le dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En este contexto de la declaración de fe significa que Dios que hace las cosas que ocurran en el tiempo señalado por Él, no por nosotros, por Él. De manera que el ser humano no puede predecir, ni imaginarse, ni entender siquiera cómo ocurren las cosas de parte de Dios en este tema de la salvación. Principalmente por tratarse de una obra soberana del Creador, que como dice Pablo en Romanos 9:16, no depende del que quiere, ni del que corre, sino de quién. De Dios que tiene misericordia, dice Pablo. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En la última referencia bíblica, una hermosa referencia bíblica de Efesios 1:11, se vuelve a presentar otra innegable actuación soberana de Dios en favor de sus escogidos. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, los tiempos, hermanos, son de Dios, no son tiempos nuestros, no podemos manejar nosotros los tiempos. Por eso es imposible esa referencia a esa enseñanza arminiana que dice que yo voy a Dios cuando yo quiero y yo acepto a Dios cuando yo quiero, cuando lo elijo yo y le digo al Señor que entre en mi corazón, Él opera ese milagro que es la salvación. No es así, no puede ser así. La Biblia lo atestigua muy claramente. Tuvimos herencia habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, no de la nuestra. Capítulo 10, párrafo 1, apartados 4, 5 y 6. Lo voy a leer juntos porque son toda una frase que si no pierde el sentido, si no lo leo todo junto, que dice, llamar eficazmente por su palabra y esto es muy importante, así que lo vamos a tratar despacito, porque el apartado 4 tiene 8 versículos, hermanos, y los hermanitos no han puesto estos 8 versículos como referencia porque sí, sino porque son importantes y debemos leerlos. Lo vamos a analizar, no en profundidad, pero sí por lo menos los vamos a leer para tener una idea. Estos 4, del 4 al 6, estos 3 apartados los vamos a analizar en un conjunto. Los versículos desde Mateo 22:14 hasta Judas 1, que ustedes pueden leer, son 1, 2, 3, 4, 5 párrafos bíblicos, son una maravillosa afirmación de los beneficios obtenidos por los escogidos al ser llamados a salvación. Principalmente Judas, que se referencia a la carta en su totalidad, porque dice Judas 1, toda la carta que habla de esto, destacando en su doxología final, la cual, donde Judas glorifica a Dios de una manera preciosa, hermosa, y alaba a Dios, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, y ahora y por todos los siglos. Amén.
hasta ahí habla de los beneficios obtenidos por lo que es la salvación aplicada, la gracia aplicada a la salvación nuestra, de sus escogidos, de parte de Dios. Finalmente, Juan 5, Romanos 4 tiene una mirada escatológica que resalta el resultado de este llamamiento, de los cuales voy a comentar Romanos 4:17, que dice: como está escrito, dice Pablo, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Esto es una de las promesas de Dios a Abraham, cuando era Abraham sin H todavía. Pablo en su estilo hace siempre referencia al Antiguo Testamento, y cuando dice como está escrito, en el contexto que viene hablando hace referencia a Génesis, para que ustedes tengan la referencia, Génesis 17:5, una de las promesas de Dios a Abraham. Dice que da vida a los muertos. Refiere en el Nuevo Testamento a Hebreos 11, versículos 11 y 12, que los voy a leer. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien la había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y también lo que escribiría en el versículo 19 de este mismo capítulo 4, que dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. Dice luego que llama las cosas que no son como si fueran. Es una referencia a la soberanía de Dios y al carácter judicial de la justificación. Dios puede declarar justo a pecadores, aunque no lo sean, mediante la imputación de su justicia, la justicia que Cristo ganó en la cruz, llevando nuestros pecados y muriendo en nuestro lugar. Esa justicia nos la imputa a nosotros de tal manera que a su propio Hijo él declaró pecado. En 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Esa justicia fue imputada a nosotros. Y lo castigó aunque no era pecador. Aquellos a quienes él justifica, él lo conformará a la imagen de su Hijo, según leímos en Romanos 8:29 y 30. Ahora sí, el apartado 5. Llamado por su palabra. Habíamos leído que era llamar eficazmente por su palabra y por su espíritu. Vamos a ver el llamado por su palabra. Son 7 versículos, 7 referencias bíblicas. Comienza en segunda a los Tesalonicenses 2:14, que dice que nos llamó mediante nuestro evangelio, dice Pablo, refiriéndose al evangelio que predicaba él y los apóstoles y el resto de los apóstoles. Luego Pedro, en primera de Pedro 1:23-25, dice: siendo renacido no de simiente corruptible, sino de una incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. O sea, es el llamado por su palabra. ¿Y por qué es importante esto? Porque si fuera por nuestros méritos, por nuestras obras, nosotros nos morimos, nuestras obras desaparecen. La hierba se seca, la flor se cae, dice Pedro. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. O sea, la salvación que es a través de Cristo nos garantiza la vida eterna a nosotros. Por eso que ese llamamiento por su palabra nos garantiza que somos salvos eternamente. A continuación, la referencia nos lleva a Santiago 1:17 al 25.
dice Santiago, que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura, y nos exhorta también, además, y nos advierte a recibir con mansedumbre que la palabra implantada, la cual, dice Santiago, puede salvar vuestras almas. Y nos advierte, pero sed que hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos, explicándonos el por qué. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Más el que mira en la atenta y en la perfecta ley, atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Luego Juan, en Primera de Juan 5, del 1 al 5, Primera de Juan 5, del 1 al 5, nos reafirma que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Tenemos que guardar su palabra, hermanos. En eso, esa es una prueba de que somos hijos de Dios. Luego Pablo en Romanos 1, 16 y 17 nos dice que no debemos avergonzarnos de qué, del Evangelio. ¿Y por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mientras nos exhorta en Romanos 10, 14 a predicar este Evangelio, porque ¿cómo pues invocarán, dice Pablo, a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La semilla del Evangelio muchas veces a nosotros nos parece que es algo. ¿Ustedes se acuerdan cuando el pastor nos regaló una semilla de mostaza? Yo me acuerdo porque la planté, salió, después se murió. Pero bueno, esa semilla, no sé si brotó la semilla que sembré yo, salió un yuyo, la verdad no sé, no conozco el árbol de mostaza tampoco, yo tenía la curiosidad de querer conocerlo, pero uno lo ve esa semilla y no le da importancia, la menosprecia. Y hasta no le da importancia, la deja por ahí olvidada. Así hacemos nosotros con el Evangelio. Yo siempre me gusta comer manzana y agarro, limpio la semillita de la manzana y la miro. Me llama la atención, después me la como porque me encanta. Pero yo miro esa semilla de manzana y digo, adentro de esta semilla y semejante árbol, porque el árbol de manzana sí lo conozco, es grande, es muy grande. Adentro de esta semilla hay semejante aparato arbóreo donde los pájaros vienen, hacen nido, viven, tienen cría. Y esa semilla, hermanos, es el Evangelio. Esa semilla no es ni más ni menos que el Evangelio que tenemos nosotros que proclamar a aquellos que no conocen lo que esa semilla puede hacer. Algunos pueden encontrar la semilla de mostaza y dicen, este es un cascotito, un pedacito de un granito de arena, no sé, porque es muy chiquitita. Y eso es lo que muchos de nosotros hacemos con el Evangelio. Nos parece que no tiene poder, pero el poder no está en nosotros, hermanos. El poder está en el Evangelio mismo, la palabra. Por eso Dios llama a través de la palabra, nos llama a través de nosotros, de nuestro poder de convencimiento. Nos llama a través de la palabra y a través del poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, pero no a través de nosotros como personas que proclaman una verdad que tiene que ser creída. No, nosotros tenemos que proclamar un evangelio y tenemos que preocuparnos por lo siguiente, porque muchas veces nos aprendemos a predicar el evangelio mecánicamente. Eso me pasaba a mí cuando recién aprendí, que me enseñaron cómo predicar el evangelio, me dijeron, vos tenés que pararte delante de la persona sin vergüenza y decirle,
este versículo y este versículo. Entonces era cuestión de Romano 3:10, Romano 3:23, Romano 3:26 y se terminó. Ya está el Evangelio predicado. Y después invitarlo a hacer una oración. O sea, primero decirle que no hay ninguno justo, después que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, y Romanos 6:23 que dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, una vez que está asustada la persona, lo obligamos ahí al toque a hacer una oración y lo declaramos salvo. Eso no es así. El poder no está en nosotros, el poder está en la palabra de Dios, y nosotros no podemos hacer más que predicar un evangelio que sea, no digo convincente, pero un evangelio que sea claro. El evangelio comienza aceptando que el hombre tiene que aceptar la culpabilidad que tiene ante Dios de ser un pecador. Una vez que el hombre reconoce que es un pecador, que está en contra de lo que Dios dice, que va en contra de lo que Dios dice, que está bajo la ira de Dios, porque Dios es un Dios sobre todas las cosas santo y justo, no puede perdonar al pecador, por más que sea el más buenote de los pecadores, no lo perdona al pecador. ¿Por qué? Porque Dios ve al pecador en Cristo como su hijo, pero fuera de Cristo lo ve como un impío cualquiera que va rumbo al infierno. Entonces, todo aquel que rechaza la palabra de Dios tiene un camino ya que él mismo elige. Ahora, le decía, el Evangelio tiene que ser predicado de forma simple, lo más sencilla posible, haciéndole énfasis a eso, del hombre que es pecador ante Dios, que como pecador está bajo su ira y que el destino que le espera es la muerte. Romanos 6:23, sí, por supuesto, tiene que predicarlo, pero no mecánicamente como diciéndole que eso es todo el Evangelio. El Evangelio se puede predicar de muchísimas maneras, pero debe ser predicado al fin. ¿Por qué? Porque ¿cómo creerán en aquel en quien no han oído? Yo tengo que describir la persona de Cristo, que por su amor tomó el pecado nuestro y lo llevó a una cruz, y por nosotros fue hecho pecado y fue condenado y recibió la ira de Dios sobre él, que debía haber recibido yo, la recibió Cristo en su cuerpo y pagó por mí. Entonces eso es lo que tiene que saber el pecador, y tiene que creer en eso, y tiene que creer que Jesucristo murió, fue sepultado, al tercer día resucitó, y hoy está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Tiene que saber toda la historia completa. El desarrollo del Evangelio es así. Comienza con Cristo cargando nuestro pecado y termina con Cristo siendo glorificado y llevado al cielo, y que hoy está intercediendo por nosotros y es nuestro Rey y Señor. Y usted verá, de acuerdo al conocimiento bíblico que tenga y la forma de expresarse que tenga, cómo le transmite eso a la persona, pero esos son todos los pasos. Y esa semillita, como les decía también aquel día que estuve desde el púlpito, si nosotros hubiéramos hecho la gran comisión como debiéramos haberla hecho, porque la gran comisión, de la forma que está redactada en la Biblia, o como nos pide el Señor hacer, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, yo tengo que predicarle. Cada uno que le predico, predica a dos más, es una relación exponencial la que se produce, porque cada uno se reproduce en dos, y cada uno de esos dos se reproduce en cuatro, 4 por 4, 16, y así se va reproduciendo el Evangelio. Hoy estaríamos, ya Cristo hubiera venido, estaríamos en el reino de los cielos con Cristo. No hemos hecho bien los deberes hasta ahora, pero bueno. Entonces, por último, la referencia, y vamos a terminar aquí para no hacerlo más largo, porque ya son las 10. La referencia de Hebreos 4:12 nos da la declaración de fe, donde dice: el escritor nos deja una metáfora del poder de la palabra en el llamamiento a las personas.
¿De qué manera? Es una metáfora porque la compara a la palabra de Dios como una espada afilada con una hoja de dos filos. La hoja de dos filos tiene, ya vamos a ver qué características. Dan a la hoja una facilidad para incrustarse en el cuerpo del enemigo, atravesando cualquier cosa que se interponga a su paso. Pero tiene otra función también. La palabra en ese caso tiene otra característica muy por encima que una hoja de acero penetrando en el cuerpo de una persona, sino que dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante, por supuesto, que toda espada de dos filos, que penetra hasta dónde, hasta partir el alma y el espíritu. Y hay otra cosa más importante, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y sumamente eficaz para el propósito con que es enviada, como dice el Señor en Isaías 55, 55:11, si lo quieren buscar, se los leo, si no. Así será mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe, para lo que la envíe. Entonces, no es lo que yo diga, ni va a ser lo que yo quiera, sino lo que Dios quiere. Porque si es la palabra de Dios, va a ser lo que Dios quiera, su palabra. La predicación del Evangelio nunca, hermanos, es infructuosa, jamás. ¿Por qué? Y acá están los dos filos de la espada. Porque suministra consuelo y alimento espiritual para el que cree. Porque para el hombre que está cargado, como estaba yo cuando me predicaron el Evangelio, es un alivio tremendo. Es un alivio tremendo saber que Dios murió en mi lugar y que yo voy a tener vida eterna poniendo la fe en Él. Pero para el que no cree, es una sentencia de juicio de condenación. Esos son los dos filos de la espada. Para uno es consuelo y para el otro es condenación. Para el que no cree y rechaza el Evangelio es una condenación. Y el hombre es responsable por su decisión, tanto para una cosa como para la otra, para salvarse como para condenarse. Al discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, pone en evidencia aquellos que dicen creer o simplemente lo hacen intelectualmente también, pero no están comprometidos con su corazón con Cristo, con nuestro Señor, porque el Señor dijo, el que quiere venir en pos de mí, ¿qué hace? ¿Qué tiene que hacer? Primero negarse a sí mismo, después tomar su cruz cada día y seguirle. Eso no nos llamó el Señor a pasar la buena vida, a estar panza para arriba, sino a sacrificarnos, como Él se sacrificó por nosotros, pero con una ventaja que tenemos nosotros, que Cristo va con nosotros y Él el que nos fortalece, Él el que nos esfuerza para que podamos lograr lo que solo no podríamos lograr, porque separados de Él, dice Juan 15, nada podemos hacer. No dice que podemos hacer poco, que podemos hacer algunas cosas. Nada podemos hacer. O sea, necesitamos a Cristo para nuestro andar cristiano, pero nuestro andar cristiano es de sacrificio, no es de la buena vida. De manera, hermanos queridos, que tenemos abundancia de argumentos bíblicos hasta aquí para afirmar que el llamamiento de Dios a salvación es eficaz porque es por su palabra, y ya en la próxima clase vamos a ver por qué es también por su espíritu. No puede ser solo por su palabra, no puede ser solo por su espíritu, y no puede ser solamente un llamamiento así del Espíritu Santo de Dios, sino que es por su palabra y por su espíritu, las dos cosas. Por su palabra ya lo vimos, ahora faltaría ver lo que es por su espíritu.